No, el idioma es castellano. Esto es un disparate. Es decir, ¿para qué? Para que me vengan a decir que tengo que utilizar el lenguaje inclusivo. Hola conchudes, ¿cómo estén? Espero que bien. Ok, hagamos un poco de filosofía. En los últimos años se instauró en el campo de batalla cultural de la República Argentina una discusión en torno a lo que comúnmente se denomina lenguaje inclusivo, es decir, a la práctica de cambiar las palabras generizadas por variantes sin género en el discurso cotidiano. Esta práctica se identifica principalmente con la inclusión de pronombres neutrales y el reemplazo de las terminaciones en a y o con terminaciones en e. Desde el punto de vista filosófico, esta práctica es sumamente interesante, pero abordarla por completo requiere hacerlo desde dos ejes distintos: la filosofía del lenguaje, de la cual sé una cantidad considerable, y la filosofía política, de la cual no sé nada y en realidad me da un poco de miedo. Así que este video va a ser más por el lado de el lenguaje y no tanto desde la política, aunque alguna discusión política es inevitable. Ahora, vamos a partir de la premisa de que vivimos en una sociedad machista. Es decir, una sociedad en la que los hombres, y especialmente los hombres que conforman al canon de masculinidad, gozan de un privilegio neto por sobre las mujeres en particular y sobre cualquiera que no conforme a ese mismo canon en general. Gente trans, gente no binaria, menores de edad y la minoría más oprimida de todas, los gamers. Si no estás de acuerdo con esto, la parte del machismo, no la de los gamers, este video no es para vos. Tengo también un par de videos que tratan sobre mundos de fantasía, ya que te gusta vivir en uno. Dada esta premisa, quienes abogan por el lenguaje inclusivo deben demostrar dos cosas. Primero, que el lenguaje es uno de los medios por el cual este privilegio se reproduce, por lo que se debe modificar. Y segundo, que una modificación del lenguaje que amende eso es posible. ¿Se debe cambiar el lenguaje? El argumento básico a favor del lenguaje inclusivo es bastante simple. La clasificación del mundo en géneros resulta en una serie de asimetrías dentro del lenguaje que favorecen al masculino sobre el femenino. En el español se pueden reconocer al menos tres asimetrías así. Primero, el genérico masculino, que es el referirse a grupos heterogéneos o a cosas de las que no se sabe el género como masculinas por defecto. Por ejemplo, decimos nosotros cuando estamos hablando de un grupo que tiene tanto mujeres como hombres. Segundo, los huecos léxicos, es decir, las palabras que no tienen variación de género. Por ejemplo, piloto es una palabra que no tiene variación en femenino. Y uno podría pensar, tomando solamente el lenguaje, que piloto es una característica fundamentalmente masculina. También pasa un montón con los animales, por ejemplo. Todas las jirafas son hembras, todos los tiburones son machos, etc. Y tercero, la complejidad extra que se le agrega generalmente al femenino. Por ejemplo, comparar decir héroe con decir heroína, o poeta con poetisa. Estas tres asimetrías actúan en conjunto para darle una connotación positiva o neutral al masculino y una negativa al femenino, como si fuera código binario, en el cual uno es sí y cero es no. Aunque sí y no son cosas que son valorativamente neutras, uno tiende a preferir el asentimiento a la negación. Ahora, esto parecen minucias nada más, pero abajo de todo esto hay un supuesto importante del que todavía no hablé: la hipótesis de relatividad lingüística. La hipótesis de relatividad lingüística Dice que el lenguaje afecta a la cognición en algún sentido no trivial, o sea, la forma en la que hablamos influencia o determina de algún modo las cosas que somos capaces de pensar. Por lo tanto, como el lenguaje categoriza al mundo como masculino por defecto, nuestro pensamiento hace lo mismo y así contribuye a la discriminación de género en la sociedad en general. Mucha gente dirá que no hay alternativa igual, porque no se puede hacer un lenguaje sin género. Esta gente, para utilizar el término técnico, está completamente equivocada. Un estudio de 2006 mostró que un lenguaje como el nuestro, fuertemente generizado y binario, en realidad está en la minoría. De 256 lenguajes relevados, solamente hay 50 con esas categorías particulares, mientras que más de 140 no diferencian género en los sustantivos, y otros 60 diferencian 3 o más géneros, por lo que es totalmente posible un lenguaje que estructure el género de otro modo. Otra gente podrá decir que en realidad no hay evidencia de que el lenguaje afecte al pensamiento de modo La hipótesis de relatividad lingüística propone. Eso es porque todavía no presenté la evidencia. Si tenés un poco de paciencia, capo, ya voy a llegar. En 2011,
Un estudio de 111 países comparó el lenguaje hablado en todos esos países con el índice de igualdad de género de cada país. Y las conclusiones fueron interesantes. El estudio propone 3 tipos de lenguajes. Lenguajes generizados, que tienen pronombres generizados y variantes de género en los sustantivos. Tienen por un lado él y ella como pronombres. Y por el otro lado tienen profesor y profesora, doctor y doctora, etc. Lenguajes semi-generizados, los cuales tienen pronombres generizados, pero no marcas de género en los sustantivos. Por ejemplo, en inglés tienen he, she, que es igual a él, ella, pero los sustantivos no tienen una marca de género en ellos. Teacher o doctor son sustantivos unisex, no te dan información sobre el género del individuo que designan. Y por último, lenguajes sin género, que no tienen ninguna de las dos cosas. El estudio descubrió que los países con lenguajes generizados tendían a índices de igualdad más bajos, un promedio en total de 0,67, siendo 1 una igualdad total entre hombres y mujeres y 0 una desigualdad total entre hombres y mujeres. Y los lenguajes semi-generalizados tendían a índices más altos, con un promedio de 0,72. Pero los lenguajes sin género, curiosamente, llegaban a un promedio de 0,70, abajo de los lenguajes semi-generalizados. Lo que el estudio concluyó es que parece que al no tener marcadores de género femenino, un lenguaje sin género dentro de una cultura fuertemente androcéntrica como lo es China, como lo es Irán, como lo es Turquía, juega en contra de las pretensiones igualitarias que el lenguaje inclusivo tiene intenciones de generar, aunque en otros casos, como Finlandia, estas pretensiones se complementan con el lenguaje. Hagan una nota mental, esto va a ser importante en la segunda parte. Lo que podemos concluir de esto es que hay una correlación evidente entre los lenguajes generalizados y la desigualdad de género, lo cual no alcanza para demostrar que lo uno es causa de lo otro, porque correlación no implica causación. Pero dada la falta de una mejor explicación, hay que conceder que la evidencia fuertemente sugiere que ese es el caso. Así que, si bien las asimetrías de género no son toda la causa de la desigualdad de género, es factible que tengan algún efecto sobre la misma. Por lo que, si deseamos una sociedad más justa, es necesario modificar el lenguaje en vista a reducir ese efecto. Ahora, ¿es siquiera posible modificar el lenguaje así, solamente porque queremos? ¿Se puede cambiar el lenguaje? Pensá en una caja de herramientas. Adentro hay todo tipo de cosas. Una llave de tuercas, un destornillador, un tornillo... No sé qué hay en una caja de herramientas. Lo importante es que todo lo que hay en la caja tiene funciones, y está ahí en virtud de esas funciones. Un martillo es un martillo porque tiene la capacidad de martillar, no porque tenga cierta forma, sea de cierta marca o esté hecho de cierto material. Ludwig Wittgenstein fue un maestro de primaria que propuso que el lenguaje actuaba de un modo similar a eso. Antes de él, el lenguaje se comprendía generalmente como la relación entre una palabra y una cosa. La palabra bisturí significa este objeto porque refiere a él, porque cuando la enunciamos, lo que hacemos es señalar a este objeto del mundo. Pero un día, después de mucho pegarle a sus estudiantes, Wittgenstein se puso a pensar y dijo: pará, cuando un cirujano dice bisturí, no está describiendo un objeto, ¿no? Lo que el cirujano hace se parece más a dar una orden que referir a algo. Pero el cirujano solamente hace eso en el contexto específico y particular de una operación, mientras que en una clase y señalando una imagen, sí podría usar la palabra para referirse al objeto. O sea, que el significado de la expresión bisturí cambia de acuerdo al contexto y la intención del hablante. ¡Tengo que pegarle otro pibe más! Wittgenstein concluyó que el significado de un término no puede ser la referencia del mismo término, sino que debe ser el uso que se le da a ese término dentro de una comunidad determinada. ¿Por qué te digo todo esto? Porque si la teoría del significado como uso es cierta, que lo es, entonces no es posible que el lenguaje sea modificado de arriba hacia abajo, porque no hay una forma correcta del lenguaje. Es decir, no se puede prescribir un lenguaje, sino que cualquiera que estudie un lenguaje no puede más que describirlo. Esto es al mismo tiempo un punto a favor y un punto en contra del lenguaje inclusivo. A favor porque nadie puede proclamarse la autoridad final con respecto al lenguaje y venir a decir: no, están hablando mal. Al menos no sin dar a entender que no comprenden el funcionamiento básico del lenguaje. Todes.
y en contra porque igualmente quienes proponemos el lenguaje inclusivo tampoco podemos decir que somos nosotros esa autoridad. Hay que admitir que cualquier transformación del lenguaje va a ser siempre desde abajo hacia arriba, desde los hablantes hacia las instituciones, y ahí es cuando la discusión se vuelve política. Si nadie puede decirle a nadie cómo hablar y el lenguaje se define en sus convenciones de uso, lo único que hace falta es convenir con una comunidad sobre el uso. Fácil. Una eternidad más tarde. Bueno, capaz no es tan fácil. En primera instancia, sí. El lenguaje es absolutamente maleable y no hay ningún motivo por el que no se pueda cambiar. Lo que es más, el lenguaje va a cambiar, igual que cambió un montón desde que se considera que es este lenguaje específico. Pero difícilmente ese cambio sea exactamente lo que proponemos que sea, lo cual tampoco es algo malo. El lenguaje inclusivo es una obra en construcción, más o menos. Pero si pensamos al lenguaje como una caja de herramientas, donde cada cosa tiene su función, se cambian y se agregan herramientas cuando se necesita hacer algo distinto o cuando lo que se quiere hacer no se puede hacer con las herramientas que ya se tienen. Cualquier cambio lingüístico que suceda va a ser más gradual y mucho más naturalizado de lo que cualquier movimiento político quiera. Con respecto al español en particular, hay una cuestión específica sobre cómo se haría realísticamente este cambio. Según el estudio de hace un rato, los lenguajes generizados binarios, como el español, en realidad dependen tanto del género gramatical que es complicado reformar sus asimetrías y que incluir formas género-simétricas en el mismo perturbaría la capacidad de uno de entender oraciones. Esto, sin embargo, no significa que sea imposible, solamente que sería difícil. A mí me gustan los desafíos. A nivel gramatical hay dos estrategias que se pueden utilizar: la neutralización y la feminización. La neutralización es lo que comúnmente se considera el lenguaje inclusivo: agregar pronombres neutrales, nosotres, ella, les, une, y usar palabras sin carga de género, aunque ya vimos que eso no es todo lo que el lenguaje inclusivo es. Esto inicialmente requiere de un esfuerzo extra para acomodarlo al lenguaje. Cuando lo empezás a usar, suena raro, y requiere de un esfuerzo extra aún más para bancarte a Feynman quejándose al respecto. El idioma lo están haciendo pelota de a poco. Pero en los países en los que se hizo, con el tiempo resultó más efectivo. La feminización, por el contrario, propone mantener las diferencias de género y usarlas de manera balanceada. En vez de decir nosotros, alguien que apueste por la feminización diría nosotras y nosotros. Poniendo el femenino primero para enfatizarlo justamente. Esta estrategia tiene la ventaja de que no requiere una reestructuración gramatical, y hay al menos un caso que muestra que desincentiva estereotipos de género. Pero por otro lado genera una complejidad lingüística extra, el doble de palabras para decir lo mismo, y enfatiza una noción de género binaria que es en realidad parte de lo que el lenguaje inclusivo intenta desmantelar. Iba a decir que no estaba seguro de cuál prefería yo, pero creo que me contesté solo esa pregunta. Pero más allá de eso, no hace falta abogar por grandes reformas o hacer gestos magnánimos para hablar de forma más justa. Solamente hace falta tener en cuenta los sesgos de nuestro lenguaje y ser conscientes de ello cuando los hablamos. Por ejemplo, todo este video está escrito en lenguaje inclusivo y apareció tan poco que probablemente ni te diste cuenta. De hacer cosas como decir quienes piensan en vez de los que piensan, o las personas en vez de los hombres, también es lenguaje inclusivo. Y también ayuda a desmantelar estereotipos de género, además de ser técnicamente correcto, la mejor forma de correcto. Pero eso justamente requiere una decisión consciente de prestar atención y reemplazar las expresiones sexistas que tenemos ya incorporadas. A fin de cuentas, es el cambio social lo que lleva al cambio lingüístico, no al revés. Gracias por ver.